Hoy día tenemos nuestro gran especial de Navidad de niños. Y para quienes no nos conocen, nos presentamos. Yo soy la tía Anaís. Yo soy el tío Mati. Y yo la tía Connie. Pero no estamos solos. Hola chiquillos, soy la tía Ángela y estamos tan alegres de poder compartir con ustedes este día tan especial. Somos un equipo que pertenece al Ministerio Edén de la Iglesia Cristiana Veraca, pero hay más maestros. ¡Wow! Sí, y nosotros también formamos parte de este gran equipo. Mi nombre es la tía Pauli. Mi nombre es el tío Mauricio. Y hoy lo pasaremos genial. Aprenderemos muchas cosas importantes que te van a sorprender. Pero ¿sabes qué? Aún quedan más maestros. ¡Oh, sí! Así es, muchachos, yo soy el tío Nico Y yo la tía Clau. y sin más que añadir, iniciamos ya este tremendo especial. Hoy presentamos Regalo Esperado. ¡Ay, qué lindo! Todo lo que decoraste. ¡Qué hermoso! ¿Te costó mucho? No, nada. No, está lindo. Esta clase es una clase especial porque hoy aprenderemos cosas que creíamos que sabíamos, pero hoy lo vamos a conocer a través de esto, de la Biblia. Hay muchos datos e información que se nos ha enseñado sobre la Navidad, pero muchos no son ciertos y otros están totalmente incompletos. Así es, todo el mundo celebra la fiesta de Navidad, cristianos y no cristianos, y la mayoría sabe que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Pero, ¿quién es Jesús? Nació y se celebra una fiesta por él, pero ¿qué fue lo realmente importante que hizo? Para contestar estas y otras preguntas tenemos que ir al principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se inició todo, en el jardín del Edén. Dios creó todo lo que vemos y conocemos. Creó la tierra, los cielos, los animales y toda vegetación. Y para finalizar, creó al ser humano. Todo estaba bien, pero el enemigo, por medio de una serpiente, engañó a Adán y a Eva, entrando así la desobediencia hacia Dios. A esto se le llamó pecado. Desde ese momento, todo ser humano que nace lleva en su interior el pecado y la maldad. Pero Dios, en su amor, a pesar de ver el pecado en el hombre, realizó una promesa. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto significa que vendría alguien, un escogido, a librar y quitar el pecado del mundo, que acabaría con el enemigo y su maldad, pero debía ser por un sacrificio. Perfecto, entonces esta es la primera vez que Dios anunciaba este plan maestro para acabar con la maldad. Pasaron muchísimas cosas. Muchísimos hombres de mucha fe nacieron y fueron usados por Dios, pero ninguno era el escogido, ya que todos pecaron en algún momento de sus vidas. Dios escogió a un pueblo por medio de Abraham y toda su descendencia será bendecida, pero esa descendencia también tenía pecado en su interior. No. Bueno, sí. Dios siempre quiso estar con el hombre. Dios, cuando creó al ser humano, no fue para que fuera un títere o una mascota, sino para que fueran sus hijos, comunicarse con él, amarlo, trabajar juntos. Pero el enemigo se metió en esta relación y colocó el pecado entre medio. Y al estar nosotros con pecado,
Dios no se puede acercar a nosotros, ya que Él es tan santo, tan limpio y no tiene maldad alguna que no puede acercarse a nosotros. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Y entonces, si quiere estar con nosotros, pero no puede por su santidad, ¿cómo lo hacía? Para esto usó un hombre llamado Moisés y le dio una lista de mandamientos. Estos mandamientos no eran para tratarnos como esclavos o algo parecido, sino eran reglas que nos ayudaban a nosotros a estar limpios y santos. Así Dios podía acercarse a nosotros. Una de las formas para estar limpios y santos era pagando nuestros pecados. ¿Y cómo se pagaban los pecados? Con la muerte. ¿Pero cómo? Sí, con la muerte. El pecado es igual a muerte. La única forma de sacar el pecado es por medio de la muerte. Pero Dios no quiere que paguemos nosotros así. Es por esto que dio a las personas una forma simbólica para pagar el pecado. Y esto se le llama propiciación. Todos nosotros somos contribuyentes a la maldad, por lo que de ser eliminado el pecado debería ser eliminada yo también. Pero Dios permitió en el Antiguo Testamento que la vida de un animal fuera el sustituto de mi vida. Por lo tanto, el animal moría simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es la propiciación. Sí, y eso se llamaba propiciación. Entonces, cada vez que las personas pecaban o hacían algo malo, quedaban manchados con el pecado. Entonces usaban esta herramienta y simbólicamente le pedían perdón a Dios. Pasaron muchos años de esta forma, pero esto no era la solución, ya que era algo temporal. Duraba hasta que la persona volvía a pecar, y eso era a cada rato. La verdad, las cosas como son. Dios, aún así, por medio de muchas personas, hablaba a su pueblo y a todos los que creían en él. Y por estas personas, que eran los profetas, seguía repitiendo que alguien vendría a salvarnos de este pecado y quitar toda mancha de maldad de nuestras vidas. Muchos profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre Jesús. Aunque el pueblo desobedecía continuamente a Dios, los profetas nunca dejaron de tener un mensaje de esperanza. Ellos sabían que Dios cumpliría su promesa y que vendría el Mesías, que ofrecería salvación a todos los pueblos de la tierra. Profetas como Miqueas, Isaías o Zacarías hablaron sobre su nacimiento, vida y sacrificio. Aunque el mensaje era cada vez más claro, siguieron pasando los años y la maldad de las personas crecía y crecía y nada de lo que Dios había prometido se veía. Y eso hasta que se termina el Antiguo Testamento. Y esa ha sido la clase del día de hoy. ¿Qué te pareció? Coméntanos, porque ya hemos llegado al final. No, tío Mauro, aún no hemos terminado. ¿Pero cómo si...? Ahora viene la parte más genial. ¿No? Ah, chuta. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? El Nuevo Testamento, que es la otra mitad de la Biblia, comienza con el nacimiento más importante de toda la historia, el nacimiento de Jesús, el Mesías. Y esto es lo que celebramos cada año. Pero no solo es el nacimiento de un bebé, sino del Cristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios que del cielo vino y en cuerpo humano nació. Antes de continuar con la historia, nos detenemos acá. La palabra Navidad proviene del latín nativitas y significa nacimiento. Es el nacimiento de Jesús. Desde el principio fue milagroso, ya que su madre, María, aún no estaba casada y un ángel le avisó que dentro de ella venía un bebé. Este bebé había sido concebido de manera especial, ya que el mismo Espíritu Santo lo había colocado ahí. En este tiempo, en Israel,
estaban dominados por el Imperio Romano y el rey de Judea era Herodes el Grande. Este rey era un asesino y cuando se enteró que había nacido un niño al cual le llamaban el futuro rey de Judea, levantó la orden de eliminar a todos los niños que tuvieran menos de 2 años. Pero qué terrible, el enemigo ahora estaba usando a personas para tratar de eliminar la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Tía Clau, pero tengo una duda. ¿Cómo se pudo haber enterado de este nacimiento? En Mateo capítulo 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Magos? En Lucas capítulo 2 dice: Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ah, sí, una vez tuve que hacer en el colegio unas figuritas como una granja con animales. Sí, desde que somos pequeños lo escuchamos y aprendemos varias cosas. Pero hoy la tía Ángela trae algunas preguntas que nos ayudarán a entender más sobre este acontecimiento. Desde muy lejos nos han llegado preguntas acerca del nacimiento de Jesús. La primera es: ¿cómo eran los pesebres donde nació Jesús? ¿Era algún tipo de granja? Ey, ¿qué pasa? Ey, ¿Qué pasó? se echó el burro, María. La flauta. No quiere seguir avanzando. ¿Y ahora qué hacemos? Chute, quedan como 3,5 kilómetros todavía. No, Puro aquí, todo el vale sol. harto. Y tú, pidamos un Uber. Ya, Tu teléfono. ¿Tú lo tenés? No, el mío se descargó, tu teléfono, el tuyo, no el mío. Ya, No, el tuyo. Espérate que siempre se me pierde. Típico de la... Ya. Aquí está, espérate. Ya, pide. Vamos a ir a ponerle al pesebre. Pesebre. No, mira, está caro. La alta demanda no está, pero... Y tenemos que guardar plata porque los pañales. Oye, yo ya pedí que te tuvieran la sábana esa 500 hilos. No, o sea... Sí. No, tenemos que llegar. Ya, tenemos que llegar. ¿cómo lo hacemos? ¿Te llevo a La Paz? ¿Estás seguro? Ya, María, sí, ya. ¿Terminaste? No, sí, ya calmé a los caballos. Ya, qué bueno. Me faltaba comida, entonces. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Es que tengo un problema. ¿Cuál? ¿Le podéis sacar leche a la vaca? Pero María, vengo de abajo. ¿Por qué no me...? Lo que pasa es que no me entregaron la curita fortificada en el consultorio, entonces yo ya no sé de dónde sacar. Che, ¿ya cuánto necesitáis? Un sí, una mamadera nomás, un poquito. Una medida, 2,40, Sí, 2,40. ¿Sí? Sí, vamos. Ya. Por favor. Ya, espérame. La segunda pregunta: ¿los Reyes Magos eran realmente magos? Ah, nosotros éramos magos. ¿Te acuerdas, tía Clau?
Sí, pero no son ese tipo de magos que está hablando la tía Ángela. Pero no son esos magos los que siempre se cree que fueron a ver a Jesús. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Pero es obvio, si todos los 25 de diciembre celebramos la Navidad. Hola niños, somos arqueólogos famosos. Hemos recorrido todo el mundo para venir a decirles la verdad, lo que realmente pasó y lo que dice esta hermosa palabra que es la Biblia. Mi nombre es Howardis y tengo a mi compañera a mi lado, Kate Lenz. Lo común es que se crea que Jesús nació en un establo. Es lo que la tradición nos ha contado, lo que la tradición ha dicho. Pero en la Biblia nunca se usa la palabra establo. Lo que sucede es que el pesebre es un lugar donde los animales se alimentan o comen, pero se tradujo como establo. Sin embargo, era muy común que las familias tuvieran un lugar donde los animales estuvieran y casi todas las familias, todas las casas tenían un lugar así. Muchos estudios afirman que en vez de un establo, eran una parte de la casa en donde María y José tuvieron a Jesús. Si no me creen, vamos a ver Lucas 2:7. En Lucas 2:7 dice: Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. La mayoría de los cuartos estaban en el nivel superior y en el nivel inferior estaban habitando los animales más pequeños que estas familias tenían para así refugiarse de las noches frías. Hay muchas canciones que hablan acerca de los 3 reyes magos que fueron a visitar a Jesús, pero en la Biblia solo se mencionan que eran magos o sabios. Esto lo podemos ver en Mateo 2, pero jamás se habla de que eran reyes. Los magos eran personas que veían las estrellas, eran astrólogos. Y ellos veían lo que era el sol, la luna, las estrellas, meteoritos, entre otras cosas. Tampoco se hace la mención de que eran 3. Solo se mencionan que eran 3 regalos que llegaron hacia Jesús, que era el oro, la mirra y el incienso. Pero podrían haber sido 2 reyes o 10 reyes. Tampoco sabemos qué día nació Jesús, ya que no tenemos una fecha exacta, la Biblia no lo menciona. Lo que sabemos que no era en diciembre, ya que en diciembre estaban en época de invierno y los romanos no hacían los censos en invierno. Tradicionalmente se celebra el 25 de diciembre, ya que los romanos en esa fecha ellos adoraban a un falso dios, y para que no adoraran a ese falso dios, la iglesia de los antiguos tiempos unió estas dos creencias para poder celebrar a Jesús. Pero la verdad, no importa qué fecha nació Jesús. Lo importante es poder celebrar su nacimiento y de esta forma recordar un hecho histórico que pasó hace mucho tiempo. Así que lo invitamos a poder celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, su nacimiento es un acontecimiento muy importante dentro de la historia. Cada cultura tenía su modo de medir los años, pero ninguno era universal. En el año 532, el monje Dionisio el Pequeño creó el sistema de los años del Señor, en donde ubicó como año 1 el nacimiento de Jesús, y así se fue expandiendo por todo el mundo. Es por esta razón que la mayoría de los libros de la historia, los años salen contemplados según el periodo antes de Cristo y después de Cristo. Bueno niños, así como explicaban los cazadores de mito, lo importante no es la fecha en la que celebramos este tiempo, sino que lo importante es celebrar el nacimiento de Jesús. Oigan tío, yo les tengo una pregunta. Pregunte, tío. ¿Ustedes saben lo que es Adviento? ¿Qué es Adviento? ¿Tirar viento? No, tío Mati, no es tirar viento. El Adviento es una palabra que viene del latín y significa la venida del Redentor o venida del Redentor.
Este tiempo, el Adviento, es el periodo que se da antes de la Navidad, que comienza aproximadamente el último fin de semana de noviembre y termina el día 25 de diciembre. Durante todo este tiempo, algunas familias en diferentes religiones, inclusive personas que no son religiosas y no creen en Dios, conmemoran todo este tiempo reflexionando en la venida de Jesús. De hecho, en algunas iglesias se lee durante todo este periodo el libro de Isaías, que habla en sus profecías de la venida del Mesías. En el año 1947, un pastor que buscaba a sus animales perdidos encontró un tesoro de incalculable valor escondido en vasijas en las cuevas de Qumran, los llamados rollos del Mar Muerto. Entre estos se encontraba el rollo completo de Isaías. Isaías fue un profeta al que a menudo se le conoce como el profeta mesiánico, por la cantidad de referencias al Mesías venidero. La palabra Mesías, al igual que Cristo, significan ungido. Un ungido era una persona que hacía un trabajo especial guiado por Dios, como los sacerdotes, reyes y profetas. Pero la combinación Jesucristo era un título propio de Jesús, es decir, Jesús el Mesías. El libro de Isaías contiene más profecías directas sobre la venida de Jesús que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Se le llama también el Evangelio de Isaías, ya que detalla el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte propiciatoria, su resurrección y su reino triunfante y eterno. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Es la esperanza de salvación. En el vocablo hebreo su nombre es Yeshua, que significa el Salvador. La historia de su vida acá en la tierra se cuenta en los libros llamados Evangelios del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 hombres relatan episodios de la vida de Jesús y de lo que él hizo en milagros y señales. También lo muestran como un excelente maestro. Formó discípulos y muchas personas lo seguían. Y lo más importante, nos enseñó a ver a Dios como un padre. Ahora te mostraremos algunos datitos de Jesús que aparecen en la Biblia. 1. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista sumergía en agua a las personas y con esto se simbolizaba el compromiso hacia Dios y su pacto. Jesús asistió donde estaba Juan el Bautista y fue bautizado en las aguas del río Jordán. Dice la Biblia que tan pronto Jesús fue bautizado, en ese momento se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fue cuando Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". 2. Jesucristo eligió a 12 hombres para que lo acompañaran durante su ministerio y así llevar su testimonio de salvación a todo el mundo. La palabra apóstoles significa enviado en nombre de. Y los nombres de los discípulos son Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tomás, Jacobo, Tadeo y Judas Iscariote. Los 12 discípulos acompañaron a Jesús durante sus 3 años de ministerio y ellos fueron llevando testimonio de todo lo que habían vivido junto a Jesucristo, testimonio que hoy día sigue perdurando. Y gracias a que ellos siguieron llevando el Evangelio de Dios, hoy día los podemos conocer nosotros también. 3. Jesús calma la tormenta. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 20 al 27, Jesús nos muestra cómo calmó la tormenta. Él un día iba con sus discípulos navegando y de repente él se quedó dormido. Y en ese momento se desata una tormenta. Los discípulos muy asustados le decían: "Jesús, Jesús, nos vamos a ahogar". Y Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas y les dijo: ¿dónde está puesta su fe? Así que, ¿dónde está puesta nuestra fe? 4. En el libro de Marcos,
capítulo 5, versículo del 21 al 43, habla del milagro que Jesús hizo al revivir a una pequeña de tan solo 12 años. Y esto sucede mientras Jesús estaba con mucha gente alrededor, cierto, como siempre. Y se le acerca una persona de la sinagoga y le dice, postrándose a sus pies, que por favor vaya donde su hija, que estaba muerta. Jesús le oyó, siguió a esta persona de esta sinagoga, ¿cierto? Y llegó al lugar de los hechos, donde estaba la casa llena de gente, todos lamentándose y llorando por la niña que había fallecido. Y Jesús le dice, tranquilos, no teman, porque la niña no está muerta, sino que solamente está dormida. Obviamente esto causó mucho enojo en la gente que estaba alrededor y se comenzaron a burlar de Jesús diciendo, ¿cómo se te ocurre decir que está dormida si nosotros estamos acá viendo que la niña ha muerto? Pero Jesús, después de echar toda la gente de la casa, entró, tomó de la mano a esta niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido al español significa niña despierta y levántate. La niña al instante se despertó y Jesús la revivió. Luego de eso le dijo al padre, que era la persona de la sinagoga, que le diera de comer y toda la gente quedó pero asombrada. 5. Otro de los milagros importantes que realizó Jesús aparece en el libro de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Allí nos relata cuando alimentó a 5.000 hombres, pero aquí aparecen 3 cosas súper importantes. Primero, sanó a todos aquellos que estaban enfermos. Segundo, se dio cuenta que habían solamente 5 panes y 2 peces para alimentar a toda esta gente. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo multiplicó. Y tercero, no tan solo los sació a todos, sino que además sobró tanto que llenó 12 canastas. Pero en el versículo 21 de Mateo capítulo 14 habla de que no solo fueron 5.000 hombres, sino que además estos 5.000 hombres eran sin contar las mujeres y los niños. 6. Jesús bendice a los niños. En Mateo 19, del 13 al 15, podemos ver una historia donde Jesús bendice a los niños. Los padres llevaban a los niños hacia Jesús y de esta forma los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Jesús en un momento dice, oigan, deténganse ahí, que dejen que los niños vengan a mí y que nadie se lo impida, porque el reino de los cielos es de aquellos que son como ellos. Y de esta forma Jesús bendice a los niños que estaban en ese lugar. 7. Jesús recupera a un paralítico. En Marcos 2, del 3 al 11, se nos cuenta que 4 amigos trataron de ayudar a uno de sus amigos que era paralítico, haciendo que descienda por el techo de donde estaba habitando Jesús, en su tiempo por Capernaum. En estos momentos Jesús, al ver la fe de estos 4 amigos, lo que sucede es que sale este paralítico y el paralítico sale por la puerta caminando. En estos podemos ver el milagro que Jesús ha provocado, sabiendo que Jesús hace cosas maravillosas sin importar el tiempo en el que esté. 8. Jesús iba de camino a un lugar fuera de su tierra, pero las enseñanzas y milagros que había realizado ya se conocían por muchos lugares. Es aquí que un grupo de 10 leprosos le piden que por favor los sanara de esta terrible enfermedad de la piel, que en esta época no tenía tratamiento ni cura. Jesús los sana al instante y de los 10 leprosos solo uno le da las gracias. Esto es muy familiar incluso hoy en día, donde vemos muchos milagros de Dios, pero lamentablemente pocos dan testimonio de esto. Jesús, siendo Dios, dejó su condición divina y vino a la tierra en forma de humano, no solo a hacer todas estas cosas que nombramos en milagros o señales, sino que había un propósito mayor, y esto fue sacrificar su vida por la de nosotros. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento se hacía la propiciación? Esto mismo vino a hacer Jesús por nosotros. Vino a expiarnos de nuestros pecados, es decir, a quitarlos, a librarnos de esta maldad. Él tomó el lugar que nosotros debíamos tener. Pasó a ser el animal de sacrificio que tenían en el Antiguo Testamento. Es por esto que se le llama el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero no solo murió por nosotros,
sino que Él venció la muerte. Es la única persona en todo el mundo y en todo el tiempo que fue capaz de hacer esto. Gracias a Jesús somos salvos, somos libres, somos sanados. Jesús, siendo Dios, se convirtió en un cordero para sufrir y morir por el mal que nosotros hemos cometido. Su vida fue ofrecida como sacrificio. En Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate se refiere a la palabra de sacrificio de propiciación. Este sacrificio cubrió toda la deuda que tenía toda la humanidad con Dios por cargar con la maldad de este mundo. La muerte de Jesús tampoco fue el final. Es el sacrificio que rompió con la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue con vida y ofrece vida a cualquiera que lo acepte en su corazón. Es el sacrificio perfecto. Es por Él que hoy no se hacen sacrificios como en el Antiguo Testamento. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos ayuda hoy en día a sacar la maldad de nuestra vida. Y chiquillos, no olvidemos, Cristo vino con un propósito y fue de salvarnos. Él nos dio la mayor expresión de amor que podamos tener. Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros, y eso nos debería bastar. Él vino a hacernos libres de aquellas cosas que nos alejan de Dios, como lo es el pecado, y a través de su sacrificio en la cruz podemos ser redimidos de este pecado y podemos acercarnos cada día más a Dios. Y es que cuando Cristo murió, no murió solo por nuestros pecados y las cosas malas que hacemos, sino que también resucitó. No fue que revivió y a los pocos días volvió y murió. No, Cristo resucitó, y resucitó en forma de Dios para darnos vida y acercarnos cada día más a Papito Dios. No olvidemos la gran importancia que representa Jesús en nuestras vidas hoy día. La cruz representa el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, para limpiar nuestros pecados. No hay muestra de amor más grande que el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Pero qué es el pecado? Esa es una excelente pregunta. El pecado es todo aquello que me aparta de Dios, que inicia por un pensamiento. Y si yo le presto atención a este pensamiento, probablemente se vuelva una acción. Como por ejemplo, mentir, quedarme con el vuelto cuando me mandan a comprar, pelear con mis amigos o con mis hermanos, incluso desobedecer a mis padres. Eso también entra dentro de esto. Y un montón de otras cosas más. Primera de Pedro 3:22 dice: ¿quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios? Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto responde a la pregunta de ¿dónde está Jesús hoy en día? Está al lado derecho, a la diestra de Dios, gobernando por sobre las autoridades, por sobre las potestades y también por sobre legiones de ángeles. ¿Y qué es una potestad? La potestad es una palabra que viene del latín potestas, que significa dominio o poder que se tiene sobre algo o alguien. Esto es tener total autoridad. Tanto en la tierra como en el cielo existen diversas autoridades, pero Jesús está por encima de todas ellas. Jesús, al vencer la muerte y resucitar, tiene toda autoridad sobre nosotros y sobre el enemigo. En Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es, pero antes de que Jesús estuviese a la diestra del Padre, Él fue crucificado. Pero ¿sabes tú qué es lo que representa la cruz? La cruz representa la victoria por sobre la muerte y el pecado. No es un amuleto, tampoco es una reliquia, y es mucho más que llevarla colgada en una cadena. ¿Y cómo cambiamos con Jesús en nuestro corazón?
Muy simple, aceptándolo en nuestra vida, así como muchas veces nosotros aceptamos algún tipo de regalo en nuestro cumpleaños o aceptamos un regalo, por ejemplo, ahora en la Navidad. Esto también es un regalo para ti, es un regalo que Dios te dio a través del sacrificio de la cruz. Y por eso tienes que aceptarlo en tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando le aceptas a Cristo, las cosas viejas, todo lo que has vivido desde ahí hacia atrás, Él se olvida y las tira al fondo del mar, sino que comienza a fijarse en lo nuevo, de tu decisión, de tu aceptación en Cristo hacia adelante. Por eso te queremos invitar a que si quieres cambiar tu vida, puedas también aceptarlo ahí en tu corazón. Y te quiero hacer la invitación, tú que me estás escuchando y que quizás quieras dar este paso realmente importante para ti. Donde estás, cierra tus ojos, si puedes levantar tus manos y haz esta oración junto conmigo, creyendo en tu corazón que Dios cambiará tu vida 100%. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que he aprendido el día de hoy. Te doy gracias, Dios, porque siempre llegas a tiempo y porque quiero que cambies mi vida a un 100%. Te acepto en mi corazón, abro las puertas de Él para que tú entres, para que tú mores y cambies mi vida por completo. Padre, gracias por la decisión que he tomado y porque creo que ahora en adelante seré una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Magdalena. Yo, Matías. Y queremos decirte que hay una tremenda fiesta en los cielos. Así es, hay fiesta, ya que hoy aceptaste a Jesús en tu corazón como el único Salvador. Ahora vienen grandes cosas para tu vida. Verás los cambios que Jesús tiene para ti. Hoy es un antes y un después. Debes saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No naciste por casualidad, ni tampoco naciste para sufrir ni pasarlo mal. Dios tiene grandes cosas y Jesús nos va a ayudar guiándonos para poder lograrlas. ¿Tenemos dudas sobre cómo hacer esto? Solo debemos leer su palabra. Es por medio de la Biblia que Dios nos habla y también de la oración. Hola, es muy sencillo. Es hablar como lo estamos haciendo tú y yo en este momento. Hablar es hablar con Dios. No importa si hacemos una oración larga o pequeña, lo importante es tu corazón y creer que Dios te está escuchando. Eso es fe. Ahora comienza un nuevo camino, un camino lleno de bendición. Pero, ¿qué me asegura esto? Su misma palabra. Ahora nuestros pequeños maestros nos enseñarán unas hermosas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabías que? Hola, yo soy Rocío. ¿Y sabías que Dios nos promete perdón y vida eterna? Así es. Esto lo podemos ver en Juan 5:24. Les digo la verdad. Todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados con sus pecados, ya que han pasado a la muerte a la vida. Hola, soy Ignacio. ¿Y sabías que Dios nos cuida de las trampas y peligros ocultos? Así es. En Salmos 91:3 dice: solo Él puede librarte de las trampas de cazador y de mortíferas plagas. Hola, soy Austin. ¿Y sabías que Dios nos cuidará y nos protegerá? Así es. En Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te darán refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Hola, soy Cristóbal. ¿Sabías que Dios te defiende de muchos ataques? Así es. En Salmos 3:3 dice: pero tú, Señor, me rodeas. ¿Cuál escudo? Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Hola, soy Antonia. ¿Y sabías que Dios le da instrucciones a sus ángeles para que te guarden? Así es, en Salmo 91:11 dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Hola,
Hola, soy Amanda. ¿Y sabías que Jesús prometió que a pesar de todo, Él nunca nos dejaría? Así es, en Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Su palabra confirma su protección y su amor hacia nosotros. Él es el mayor de los padres y su cuidado lo verás desde este día. Disfruta este nuevo tiempo. Lo mejor está por venir. ¡Chao, bendiciones! Bendiciones. 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 EDEN, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.